Muy buenas tardes para América, para Miami. Muy buenas noches ya en España. Una semana más a ver qué pasa en la Iglesia Católica. Lo primero, ponernos en las manos de la Virgen María, porque recuerden que aquí todo lo que hacemos es por la Iglesia, es por Cristo, es bajo la devoción de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ustedes ya saben que poquito a poquito vamos tomando nuestras costumbres. Y ya saben que nosotros, la costumbre que tenemos, la primerita, es dar una vuelta por Roma para ver exactamente en torno a la sede de Pedro qué es lo que está ocurriendo. Pues miren, voy a empezar por algo de ayer y de hoy mismo. ¿A ustedes les suena una cosa que se llama Demos y este año Demos 2? ¿No les suena? Se lo explico yo. Hace ahora como un par de años, un cardenal de la Iglesia que se escudaba bajo el seudónimo de Demos, después hemos sabido que era el cardenal Pell, el cardenal de Australia, fallecido, pues publicó una carta amplia sobre la situación que él veía de la Iglesia Católica en aquel momento. Era una carta seria hace como 2 años. Pues es que acaba de aparecer otro documento que han llamado Demos 2 y en el que un cardenal de la Iglesia, bajo seudónimo, porque oigan, en estos tiempos de libertades hay tanta libertad que la gente no se atreve a dar su nombre, ha publicado un Demos 2. Tan interesante que lo vamos a mirar en dos programas distintos. Hoy un poquito y la semana que viene otro poquito más. Bien, pues este cardenal, Demos 2, habla de la situación de la Iglesia y dice que en el pontificado de Francisco hay puntos interesantes. ¿Cómo no? Dice, por ejemplo, el cuidado de los débiles, la atención a los pobres y marginados, la apuesta por el medio ambiente, ese deseo de acompañar siempre al que sufre, que son auténticos puntos positivos del Papa Francisco. Ahora, también tiene unos puntos negativos que habría que revisar. Por ejemplo, dice, el gobierno, que es un gobierno muy autocrático, es un papa que descuida mucho el derecho canónico, es un papa que está propiciando la ambigüedad en fe y moral, y esto preocupa. Y dice este cardenal, Demos número 2, que hoy en la Iglesia tenemos varias tareas. Y sobre todo, la primera, la de recordar y restablecer verdades fundamentales de la fe. Por ejemplo, que la salvación definitiva nos viene solamente en Cristo. Que Dios es misericordia, pero también es justicia, que nos pedirá y nos juzgará a cada uno. Tenemos que hablar del destino eterno del hombre, porque la idea de vida eterna la tenemos muy perdida. Tenemos que decir que hay verdades objetivas dadas por la revelación y que la razón es capaz de explicar y de comprender. Tenemos que dar una mayor importancia a la palabra de Dios. Dice este cardenal que se nos está olvidando hablar del pecado como algo que rompe al hombre y destroza al hombre. Y dice también, Demos 2, que tenemos en la Iglesia un gran deber,
de hacer discípulos y que esto se nos está olvidando con la cosa esta de no hacer proselitismo. Como ven, la cosa pero ya les digo que esto de Demos tiene su aquel y la semana que viene no va a quedar más remedio que volver sobre ello porque de verdad que merece muchísimo la pena. Y dentro del Vaticano, pues yo quiero hablar de la salud del Papa Francisco porque esta semana el Papa Francisco nos ha dado otro susto. Oigan, el Papa Francisco tiene una salud frágil. Dese cuenta que ya con 21 años le extirparon el lóbulo superior del pulmón, de un pulmón. Luego, en el 2021, hubo que extirparle parte del colon por nada bueno, como nos podemos imaginar. En el 2023 ha habido que operarle de una hernia extraña, pues consecuencia de la operación de colon. Dicen que había sido una obstrucción intestinal. Lleva tiempo con infección respiratoria, tiene la rodilla hecha polvo, le habrán visto en silla de ruedas, y lo que ha pasado tan sencillo es que el otro día, el miércoles, no pudo leer la catequesis en la audiencia, la tuvo que leer un auxiliar, y desde la audiencia se lo tuvieron que llevar corriendo al hospital. Entonces, pues la salud es frágil, pero claro, cada vez que uno ve al Santo Padre en silla de ruedas, cada vez que le ves que no puede ni hablar y encima corriendo al hospital, no cabe duda que la salud del Santo Padre nos preocupa. Simplemente que lo tengamos enfrente, que lo tengamos delante y que nos acordemos de rezar por él, porque en este momento de debilidad va a necesitar mucho, como es normal, la ayuda de Dios. No pasa nada especial con la salud, sino que se deteriora y son pequeños detalles. Bueno, vamos a cambiar de tema. Les dije que Fiducia Supplicans es algo entretenidísimo. Ahí tiene la cardenal Sara, pero voy a empezar hablando. El cardenal Sara que se quede quieto, pero voy a empezar hablando de un obispo, Boetsaers, que es un obispo auxiliar de Bolduc en Holanda. Y dice lo siguiente: oigan, en 2000 años no habíamos visto jamás tanta oposición a un documento vaticano, incluso con un continente entero como África diciendo que no. Bueno, ¿y el cardenal Sara qué ha dicho? El cardenal Sara, emérito en este momento, que fue prefecto de culto divino, que tiene unos libros que son una preciosidad, dice: estoy orgulloso de los obispos africanos, orgulloso de la respuesta que han dado. Es el cardenal Sara. Voy a hablar también de un obispo de España, de don José Ignacio Munilla, un hombre mediático, un hombre con una gran capacidad de comunicación, que al principio habló de fiducia de una manera más o menos tranquila, pero miren ustedes, ante tanta confusión, lo oportuno es retirar fiducia de una vez. Tenemos una respuesta de Doctrina de la Fe del año 2021 que dijo que no se pueden bendecir este tipo de parejas. ¿Por qué tenemos que dar más vueltas al asunto? ¿Y los rusos? ¿Qué dicen nuestros amigos los rusos? Uy, pues nuestros amigos los rusos dicen un montón de cosas. Ahí tienen al patriarca Kirill. Dice que fiducias súplicas se aparta de la moral cristiana y que esta opción que ha tomado la Iglesia romana anula cualquier posibilidad de unión con Roma. Así que imagínense la que hemos liado cuando hasta en ese proceso de ecumenismo hemos roto amarras
con Rusia. Y también dentro de Rusia, en Rusia tenemos una parte ortodoxa, pero también tenemos una parte de obispos católicos, y los obispos católicos de Rusia han dicho: bendecir parejas en situación irregular de ninguna de las maneras. Así que, como ven, fiducia, se lo dije, se va el sonido. Ay, bueno, tendré cuidado. Fiducia, pues como les dije, va a tener más tela que cortar de la que hubiéramos querido imaginarnos. Porque además, fiducia está produciendo un montón de consecuencias que uno no sabe si son indeseadas o medio deseadas, pero está produciendo consecuencias en algunos momentos bastante escandalosas. ¿Ustedes han visto esa bendición de una pareja en Uruguay? ¿Han visto qué guapos? Bueno, pues son una pareja gay, de homosexuales, que se casaron civilmente. Y 2 días después de su boda civil, solicitaron una bendición. Acuérdense de que fiducia decía que las bendiciones, en caso de producirse una cosa discretita fuera de los templos, que no se notara mucho, ahí tienen ustedes la discreción. La pareja con el oficiante. ¿Y quién es el oficiante? Hombre, ¿quién es el oficiante de esta bendición absurda? Pues nada menos que un sacerdote en representación del obispo de Maldonado en Uruguay. Que el obispo de Maldonado en Uruguay es Monseñor Milton Trócoli, que es curiosamente uno de los obispos que vino a España a revisar o investigar los seminarios. ¿Se dan cuenta? Hemos tenido, revisando los seminarios de España, a un obispo que autoriza estas cosas. Simplemente curioso, llamativo y dramático, porque esto no parece serio. Pero esto es fiducia. Ah, una cosa discreta. Ahí los tienen. Y esta semana, ya que hablamos de las consecuencias de fiducia, nos tenemos que ir nada menos que al Escorial, en la provincia de Madrid, donde ocurrió esto que están ustedes viendo. Estos 2 señores se habían casado, habían contraído lo que ellos llaman matrimonio civil en un juzgado de Madrid, y a los 2 días deciden un banquete, celebrar un banquete, una fiesta, pues para celebrar lo que tuvieran que celebrar ellos. Se marchan a una finca cerca de Madrid y en la finca quieren de alguna manera volver a exteriorizar su compromiso de pareja. Y no me digan por qué. En la finca, en la finca hay una ermita en la que en algunas ocasiones se ha dado permiso para celebrar bodas canónicas, y no me digan por qué la dueña de la finca decide prestar la ermita para hacer ese simulacro. Oiga, pero un simulacro en el que los novios están con una cruz delante, con un velo que los une a los dos, con las velitas, con la imagen de la Virgen, saliendo de la manita. Pues miren, esto es algo escandaloso. Menos mal que el Arzobispado de Madrid ha sacado una nota donde dice que no eran conscientes de lo que estaba pasando, que nadie había pedido permiso para este sarao, que se encontraron la noticia en los medios, y en la nota lo que sí dice es que habrá consecuencias canónicas para la finca. Yo creo que la única consecuencia canónica es, miren ustedes, esto es muy sencillo. Ustedes son dueños de una finca, perfecto.
Ustedes la finca la alquilan para bodas, reuniones y convenciones. Están en su derecho. Dentro de la finca hay una ermita preciosa en la que se ha autorizado en algunos casos el culto católico, como es la celebración de bodas, de sacramento del matrimonio, con licencia de la parroquia oportuna, la parroquia de San Bernabé del Escorial. Pero si ustedes, en lo que es un lugar en el que se ha autorizado el culto católico, lo dejan para que se haya en él cualquier sarao y simular un matrimonio entre dos hombres es una barbaridad, pues miren ustedes, posiblemente no va a quedar más remedio que quitarles las licencias y decirles que en esta capilla, habida cuenta del uso que hacen ustedes, no puede volver a existir el culto católico. Yo creo que es lo menos que podemos hacer si no queremos hacer el ridículo. Pero esto son consecuencias de fiducia, porque no olviden ustedes que cuando un documento vaticano dice que una cosa se puede hacer en determinadas circunstancias, lo que la gente entiende es todo es posible. El sacerdote católico Damián, el padre Damián, Isabel, estuvo en la boda vestido de paisano, en la boda, perdón, en el sarao este, en el numerito este, vestido de paisano. Sí me dicen que el día anterior a este jolgorio que se montaron en la finca, el padre Damián sí presidió una adoración del Santísimo con estos dos señores delante para pedir por estos dos señores. Curiosamente, al padre Damián nadie le dirá nada. A un sacerdote que han encontrado en España, en Domenito, en Badajoz, vendiendo Viagra en la casa compartida con el novio, tampoco le harán gran cosa. Y a los pobres de San Cristina de la Vendée a punto están de ponerlos en problemas. Tampoco parece justo que para unos todo sea misericordia y para otros todo sea palo. Pero debe ser cosas de esta iglesia nuestra que uno no termina de entender. Vamos a hablar, por favor, de algo más bonito y más entrañable. Uy, entrañable, perdón. De entrañable nada. Porque aquí tienen ustedes a los obispos belgas. Los obispos belgas, nada menos. Los Países Bajos están especialmente descristianizados. Yo creo que desde que se publicó aquel famoso catecismo holandés de los años 70, aquello es un auténtico erial. Bélgica, Holanda fueron las comunidades más progresistas y en consecuencia son las comunidades más descristianizadas. Bueno, pues los obispos belgas han enviado un texto al sínodo de la sinodalidad y dicen en ese texto cosas como esta. Me pongo las gafas para no equivocarme. Que la tradición es algo dinámico. Serio, ¿eh? Porque en la Iglesia tenemos dos fuentes de revelación, la Escritura y la tradición. Si la tradición es algo dinámico, es algo aleatorio. Me quitan una fuente de la revelación. Es decir, me hacen protestante. Me dicen además que hay que descentralizar en el Papa o en los obispos. Me dicen que el anuncio del Evangelio no puede ser unidireccional. Yo a usted le anuncio a Jesucristo, usted a mí me anuncia a Mahoma y ya hablaremos. Piden, por supuesto, la ordenación de las mujeres, piden el fin del celibato opcional y piden la ordenación de los viri probati, de hombres de reconocido prestigio en la comunidad. Cosas de Bélgica. Y esto lo piden estos señores obispos que tienen ustedes tan felices y tan simpáticos con un país completamente descristianizado y pensando que se cargan la tradición. Nos hacemos democráticos, se ordenan las mujeres y escuchamos a los musulmanes, va a aumentar el número de católicos. ¿No?
va a aumentar la capacidad de hacer el ridículo que tenemos todos nosotros y que parece que no terminamos. Pero ahí nos tienen, tan felices, tan simpáticos y tan contentos. Pues sus vecinos son los alemanes, ¿eh? La cosa en Alemania está que arde, porque el 22 de marzo está previsto un encuentro de los obispos alemanes con la curia romana. Ya saben, ya saben que los alemanes empezaron con un proceso sinodal, con un comité sinodal que pide, entre otras cosas, que el gobierno de la Iglesia sea un gobierno mixto entre obispos y laicos. Esto es imposible, pero esto es imposible porque la Iglesia, la potestad de gobernar, está unida al sacramento del orden. Por tanto, si ustedes meten gobierno sin sacramento del orden, se están cargando el fundamento de la Iglesia católica. Y esto lo ha dicho el cardenal Müller, que ha llegado a afirmar que lo que está pasando en Alemania es la mayor crisis desde la reforma luterana. Cada vez más se está hablando de un posible cisma en la Iglesia a raíz de lo que está haciendo Alemania. Miren, es muy sencillo. ¿Qué es un cisma? Pues que una parte de la Iglesia se niega a obedecer el primado de Pedro. Quizá mantengan la fe, pero de luego lo que es la disciplina de obediente al sucesor de Pedro, se lo quitan del medio. Y claro, cuando uno dice, diga Roma lo que diga, haré lo que quiera, y esos comités sinodales es lo que están pidiendo los laicos, no vamos a obedecer a Roma. Pues miren, si ustedes no obedecen a Roma, esto es un cisma declarado y ustedes sabrán cómo se van a colocar. Pero esto son las cosas que pasan en Roma y pasan en Alemania. Los alemanes están en un camino malo y mucho me barrunto que el cisma real esté ya presente en la Iglesia alemana. Pidamos para que no sea así, pero me da muchísimo miedo. Vamos a ver algo bonito, signos de esperanza, que yo no quiero que las noticias de la Iglesia sean solamente noticias para que nos cabreen y nos quiten la moral. Yo quiero que sean también noticias bonitas. Y, hombre, yo quiero hablar un poquito de la pastoral rural, porque en España tenemos una frase que dice, Teruel también existe. Oiga, y la pastoral rural y los pueblecitos también existen. Hemos tenido en España hace unos días un congreso donde se han reunido los obispos de una gran zona de España, Castilla y León, para analizar la realidad de la pastoral en los pueblos. Porque claro, contaban esos obispos que tienen 3.157 parroquias rurales y unos sacerdotes con una media de edad que está por encima de los 70 años. Pero esto que pasa en España, hoy me cuentan, hoy he estado hablando con un laico que está en Holanda, es el problema que tenemos en Holanda, en Bélgica. Es un problema que tienen gravísimo en Francia y es un problema que tienen en muchos lugares de Hispanoamérica, donde son cientos de comunidades y donde los sacerdotes no llegan a todo. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero, revisar, yo diría, ¿por qué no hay vocaciones? ¿Por qué no hay vocaciones para el sacerdocio? ¿Por qué? Y habrá que revisar qué vamos a hacer con estas comunidades. Miren, yo les diría una cosa, que agradezcan a los sacerdotes rurales, entre los cuales orgullosamente me encuentro, que agradezcan a los sacerdotes rurales la labor que hacen a veces tan difícil.
Hoy he celebrado misa en un pueblo, aquí cerquita, 0 fieles del pueblo, 2 religiosas conmigo. Ayer celebré misa en la Serra del Monte con una señora. Y no es nada fácil, yo se lo aseguro, celebrar misa para poca gente y estar hablando de Jesucristo y anunciando el Evangelio allí donde no hay prácticamente nadie. Hay que agradecer a los sacerdotes rurales su labor. Y yo solamente un apunte, porque en muchos sitios están supliendo la carencia de sacerdotes con lo que llaman celebraciones dominicales en ausencia de presbítero. Es decir, llega un laico, una religiosa, lee el Evangelio, predica, reza el Padre Nuestro y da la comunión. A mí no me gusta, porque al final confundimos la Eucaristía con cualquier cosa. Yo prefiero que tengan su catequesis, que recen su rosario y misa, pero que es misa cuando el sacerdote pueda acudir. Pero hacer una especie de semimisa, pues oiga, no funciona. Buenos obispos, pues yo le voy a dar un dato. Cuando don Marcelo González llegó a Toledo, había 22 seminaristas mayores. Cuando se fue había casi 200. Pues, en fin, cosas como para pensar si queremos pensarlas. Y como se está terminando el tiempo, ¡ay Dios! Si es que esto se va que se mata, voy a terminar con otra noticia bonita. ¿Han visto qué sitio tan precioso? ¿Han visto? Pues miren, este sitio tan precioso, ustedes están viendo, es la isla de las Flores, que es una pequeña isla en Indonesia. ¿Y por qué les cuento yo, por qué les hablo yo aquí de la isla de las Flores en Indonesia? Fíjense, la isla de las Flores en Indonesia tiene apenas 2 millones de habitantes. 2 millones de habitantes. Son 4 diócesis, tiene 5 seminarios menores con 500 jóvenes y un seminario mayor interdiocesano con 400 seminaristas. Cuando hablamos de crisis de vocaciones, a mí me gusta decirles, oigan, que sí, que hay crisis, pero que también hay lugares donde la fe y la vocación católica, la vocación al ministerio salen. ¿Y saben una cuestión? Que la isla de Flores es la zona más pobre de Indonesia. Resulta que en la riquísima Europa no tenemos vocaciones. En Estados Unidos tampoco tenemos tantas, también han disminuido muchísimo. En los países prósperos, Alemania, Holanda, Bélgica, nada. Hay diócesis que ya no ordenan ni a un solo sacerdote al año. Y se van ustedes a Nigeria, con los seminarios llenos, más de 7.000 seminaristas. Se van ustedes a la isla de Flores, 400 seminaristas, y esto es una iglesia viva. Y una última cosa de esperanza que me ha encantado, en el minuto que nos queda, ¿eh? No, justamente la foto no era de esto. Ahí está el Papa otra vez. Déjame la foto de la isla de Flores. Y es que he leído el otro la noticia de que en estos momentos, en la católica Irlanda, que está bajando muchísimo en ordenaciones, pues hay una comunidad religiosa que se llaman Misioneros Benedictinos de la Adoración Perpetua, que adoran perpetuamente al Santísimo, especialmente en reparación por los pecados que cometemos los sacerdotes. Oigan, y que aumentan y están teniendo vocaciones. No me digan que no es para dar muchas gracias a Dios por los seminaristas de Nigeria, por los seminaristas de la isla de Flores y por estos monjes jóvenes en Irlanda que rezan mañana, tarde y noche ante el Santísimo en adoración perpetua en reparación por los pecados de los sacerdotes. Como ven,
A veces parece que las cosas van mal, pero también tenemos detalles bonitos que me gusta contar. Se me han quedado cosas en el tintero, porque este programa tiene una cosa buena y una cosa mala. Una cosa mala, que es solo media horita, y una cosa buena, que es solo media horita. Y con esta media horita damos un repaso a lo más interesante o lo más curioso o llamativo de la semana. Me dan, por favor, al botoncito para apoyar el programa. Me dan al me gusta, se suscriben al canal y de paso se suscriben al canal de la parroquia de San José de la Sierra. Buenas noches, un saludo. El viernes que viene nos vemos de nuevo. Isabel, mejor que dure poquito a decir qué pesado este cura. Mejor así. Y nos despedimos recibiendo la bendición de Dios, que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga siempre y nos mantenga a su servicio. Gracias a todos. Buenas noches, Madrid. Buenas tardes, Miami. Saludos de socio, que también lo tengo por aquí. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Viva Cristo Rey!